alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, rector de la Universidad de La Laguna, presidente de la Fundación Caja Canarias, defensor del pueblo, señora Palacio, delegado del Gobierno de España en Canarias, vicepresidente del Cabildo, señoras y señores, muy buenos días. Mi agradecimiento muy especial a todos ustedes por la participación en este curso, cuyo título es toda una declaración de intenciones a la que me sumo con entusiasmo. Estar en esta ciudad, crisol de culturas, patrimonio de la humanidad, para hablar de los derechos humanos, es un gran honor, por lo que agradezco de todo corazón esta invitación. Con un agradecimiento muy especial a los directores del curso por haber pensado que yo podía aportar algo al mismo. Gracias, profesor de Asís, gracias, querido Rafa, por estas palabras introductorias y que has hecho un resumen perfecto de lo que voy a hablar. Yo ahora mismo podría decirles, me remito a lo que ha expresado el profesor de Asís, hemos terminado y les ahorraría además el oírme a mí. Gracias por esa introducción. A lo largo de mi exposición hablaré del Estado de Derecho, de derechos humanos y de democracia, conceptos a los que está vinculada la Audiencia Nacional que tengo el honor de presidir. Quiero transmitirles la realidad de un órgano judicial que está a punto de cumplir su 50º aniversario. Un órgano jurisdiccional único en España, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Un tribunal centralizado y especializado para el conocimiento de las materias que le atribuye la ley. La exposición del devenir histórico de la audiencia me permitirá, siquiera sea a grandes rasgos, hacer algún excurso sobre la configuración del Poder Judicial en el proceso constituyente en España. Y es que la historia de la Audiencia Nacional es la historia de nuestra restauración democrática. Nacen conjuntamente, nacen en el tiempo del tránsito de la dictadura a la democracia, de varias generaciones de españoles que vimos en su nacimiento y en su desarrollo la consolidación del Estado de Derecho. Es, por tanto, una historia llena de emociones, de coraje, de valentía, de miedos, de tragedias y de victorias. La historia de muchas personas que arriesgaron sus vidas, algunos la perdieron, por la ilusión de querer un país donde el imperio de la ley esté por encima del imperio de los hombres. Una historia que arranca en la mañana del 22 de noviembre de 1975, momento en el que se abría una nueva etapa con la proclamación ante las Cortes de don Juan Carlos I como rey de España. Un año después, las Cortes aprobaban la octava y última ley fundamental del antiguo régimen, la Ley para la Reforma Política, que sometida, como recuerdan, a referéndum, obtuvo el beneplácito por una abrumadora mayoría el 15 de diciembre. Se iniciaba así el camino de la transición, el camino hacia la recuperación de la vida en democracia. En este marco histórico, pocos días después, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, creó la Audiencia Nacional. El decreto fundacional fue sancionado por el Rey el 4 de enero del 1977 y publicado al día siguiente. Nacía así la audiencia, concebida en ese momento fundacional para dar respuesta a las necesidades que la justicia demandaba en los órdenes penal y contencioso administrativo. Sentó las bases de una futura ampliación que se produjo años más tarde con la Sala de lo Social. España comenzaba a dar sus primeros pasos en pos de la ansiada normalización democrática y de la vigencia del Estado de Derecho. Para ello era imprescindible la articulación de un poder judicial independiente, que vería la luz poco tiempo después con la aprobación de la Constitución en 1978, y ello acorde con lo que estaba ocurriendo en el constitucionalismo moderno tras los horrores de la primera mitad del siglo XX.
La Constitución consagró la separación de poderes, enfatizando la importancia del Poder Judicial mediante su proclamación en la rúbrica del título VI. Surgía la figura de un nuevo modelo de juez, constituido en esencia como garante de los derechos humanos, liberado de su corsé de ser solamente la boca muda que pronuncia las palabras de la ley, que afirmaba Montesquieu. Y al mismo tiempo se dotaba a ese poder emergente de la función de ser uno de los mecanismos fundamentales de control de la actuación de los poderes públicos, particularmente del Poder Ejecutivo, fiscalizando el sometimiento de la actuación del Gobierno y de la Administración a la ley. Se había puesto en marcha una magnífica idea, la Audiencia Nacional, que tanto ha contribuido al fortalecimiento del Estado de Derecho en España y con ello a la paz social. Pero como suele suceder con todos los procesos transformadores, su creación no ha estado exenta de críticas a lo largo de los años. En un primer momento, algún sector doctrinal vio en nosotros una continuidad del Tribunal de Orden Público, lo cual carece de todo sentido. La audiencia es un órgano de la jurisdicción ordinaria y no es un tribunal de excepción. Esta clase de tribunales son aquellos que se crean ad hoc para un caso concreto, para un grupo de personas determinado, ajeno a la organización judicial ordinaria y carente de los controles jurisdiccionales propios del sistema. Nada de esto ocurre con nosotros. Somos un órgano de la jurisdicción ordinaria, insertos en el principio de unidad de jurisdicción, magistrados ordinarios, sometidos al mismo estatuto jurídico que cualquier miembro de la carrera judicial, con competencias previamente establecidas que vienen delimitadas por las materias, por su complejidad o relevancia, nunca por la identidad de las personas investigadas. Y nuestras resoluciones están sometidas al control del Tribunal Supremo y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Somos un tribunal especializado, lo cual es algo radicalmente distinto a ser un tribunal de excepción. Especialización que viene determinada por la necesidad de dar respuesta a fenómenos delictivos complejos, normalmente transnacionales, como el terrorismo o el crimen organizado, y en la línea que otros países como Francia o Italia han creado tribunales de esta naturaleza. La audiencia no contraviene en absoluto el modelo de organización judicial asentado sobre el hecho autonómico, sobre las comunidades autónomas, ni desde luego afecta lo más mínimo al derecho constitucional del juez natural. El Tribunal Constitucional ha avalado la plena adecuación de la audiencia a la Constitución y en el ámbito europeo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la audiencia está perfectamente en línea con el estándar del Tribunal Ordinario establecido en el artículo 6 del convenio. Antes de seguir con los asuntos que afrontamos en nuestra actividad diaria, les invito a volver al pasado, a nuestro proceso transicional hacia la restauración democrática. Al año 1978, a través de dos aspectos, la configuración de un poder judicial diferente al que había hasta entonces y, en segundo lugar, el derecho a la tutela judicial. Como les he indicado, el constitucionalismo moderno, que surge en la segunda mitad del siglo XX, alumbró un poder judicial muy diferente a la justicia que existía hasta ese momento. Surgió un nuevo poder que obligó a reformular las relaciones con los clásicos. Nació así un juez que, sin desvincularse del principio de legalidad del que se nutre su legitimidad democrática, fiscaliza y controla la acción de los otros poderes. Es importante destacar que esta separación no equivale a compartimentos estancos. El Poder Judicial puede, llegado el caso, entrar en diálogo con los otros poderes, muy particularmente con el legislativo, a través de las cuestiones de constitucionalidad. Y el nacimiento de un Poder Judicial así configurado está absolutamente vinculado a la tutela de los derechos de las personas.
El ejercicio de ese poder, el gran poder que tiene un juez, solo cabe explicarlo cabalmente desde la aludida óptica de ser el garante de los derechos más esenciales de la dignidad humana. La independencia que exige ese rol no se explica ni en clave individual ni mucho menos corporativa. La independencia del juez a la hora de apreciar y valorar los hechos y de decidir el recto sentido de la norma ni es un privilegio personal ni lo es corporativo. Tiene un carácter instrumental. El juez tiene que ser independiente porque solo siéndolo se protegerán los derechos de las personas. Independencia que no es ni arbitrariedad ni puro decisionismo. De forma gráfica ha reflejado estas ideas el jurista francés Antoine Garapon, calificando al juez como el guardián de las promesas que la sociedad se hace a sí misma a través de las leyes. Los ciudadanos encuentran en el ámbito judicial la garantía última de sus derechos, la esperanza última de que su condición de persona, de su dignidad, está garantizada. De ahí la trascendental importancia del derecho a la tutela judicial efectiva. Esta se dispensa a través de cauces procesales que no cabe ver como meros trámites burocráticos o administrativos. Son un verdadero entramado garantista que la evolución jurídica ha ido constitucionalizando. Este derecho a la tutela aparece recogido en todos los textos internacionales sobre derechos humanos, desde el inicial, la Declaración de los Derechos del 10 de diciembre de 1948, auténtico aldabonazo en este ámbito, la Convención Americana, la Declaración Americana, la Convención Europea de Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En nuestra Constitución este derecho aparece consagrado en el artículo 24, estableciendo que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. En un primer momento, este derecho no fue más que el derecho de acceso, la proclamación de que no existe ningún espacio que quede inmune al control judicial. Este significado primario, primigenio de la tutela es el único que contemplaba el constituyente español en el año 78. Pero la jurisprudencia constitucional ha ido ampliando este concepto, diciendo que no basta con que el acceso a los tribunales esté garantizado, sino que es necesario que, una vez iniciado, éste se desarrolle conforme a principios y garantías que aseguren que esa tutela judicial sea real, sea efectiva, no sea una mera proclamación. Esta idea del proceso así configurado era inicialmente propia solo del derecho penal, pero la jurisprudencia constitucional, en la misma línea que otros países en el ámbito comparado, la extendió a todos los órdenes jurisdiccionales. Y además el Tribunal Constitucional ha señalado que cuando se trata de derechos humanos, a estas garantías, a este entramado, hay que añadir un papel proactivo del juez para que esos derechos sean eficaces. Proactividad, que no es activismo político ni actuación exenta de límite alguno. Por lo tanto, de todo lo dicho, se colige que la función judicial se sitúa en el marco del Estado constitucional de derecho, caracterizado por la centralidad de los derechos fundamentales y por la necesidad de que existan instituciones capaces de garantizarlos efectivamente. En este contexto, el juez deja de ser concebido como un mero aplicador mecánico de la ley para convertirse en una figura esencial en la protección de los derechos y libertades. El juez ya no opera únicamente dentro de la ley, sino desde la Constitución y los principios que garantizan la dignidad humana. Los derechos fundamentales están concebidos para limitar el poder. En consecuencia, cuando un juez protege derechos, no está actuando contra la democracia, sino haciendo posible una democracia constitucional auténtica. La jurisdicción se convierte así en una garantía frente a posibles excesos de mayorías políticas y frente a actuaciones arbitrarias de la Administración o de otros centros de poder.
La jurisdicción es una garantía, no un instrumento político, por más que realice una función de control de los otros poderes del Estado. Esta función, que algún autor, como el magistrado y profesor perfecto Andrés Ibáñez, califica como contrapoder, origina y originará inevitablemente roces entre poderes. Pero es fundamental resaltar que esta idea de contrapoder no debe entenderse en un sentido político partitocrático, sino jurídico. El juez constituye un límite institucional frente a eventuales abusos de poderes públicos y privados. Su misión consiste en garantizar que toda actuación estatal permanezca sometida al derecho y respete los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. En consecuencia, la calidad de una democracia puede medirse en parte por la capacidad de sus jueces para proteger efectivamente los derechos de los ciudadanos, cuya tutela puede demandar y frecuentemente impone actuaciones y decisiones contramayoritarias. Voy acabando este punto, pero quiero dejar dicho que la Constitución exige jueces independientes, pero también responsables. El enorme poder de los jueces exige su actuación ya no solo con estricta vinculación a los principios de los que procede nuestra legitimidad democrática, sino que ésta se lleve a cabo en cada resolución conforme a ciertos parámetros. Nuestras resoluciones tienen que ser motivadas, razonadas de manera exhaustiva, con arreglo a cánones interpretativos racionales, no extravagantes ni, obvio es decirlo, irracionales. La decisión debe ser intelectualmente honesta, adoptada en conciencia, pero donde conciencia remite a conocimiento y no a inspiración o iluminación, y exige un interdiscursivo dotado de transparencia, que discurra dentro de lo racional y jurídicamente justificable, y obviamente, sin sujeción de ninguna clase a cualquier disciplina de partido, iglesia, poderes formales o fácticos, ni a las posibles sugestiones procedentes de la cima de la organización. En definitiva, este cambio de paradigma del modelo de juez nos impone una clara conciencia sobre nuestro rol de garante de los derechos humanos, un autoexigente sentido de la responsabilidad y una intensa carga de justificación de nuestras decisiones. Entro en la recta final de mi intervención. Es imposible en un espacio de tiempo corto exponer lo que hacemos en cada uno de los órganos jurisdiccionales. Además, quiero hacer referencia a aspectos que quizás son de mayor preocupación social. Pero quiero dejar dicho que la Sala de lo Contencioso tiene un papel muy relevante en el control de los actos de la Administración central del Estado, mientras que la Sala de lo Social juega un papel de primer orden al tener la competencia sobre los procedimientos colectivos que afectan a más de una comunidad autónoma. Pero es sin duda el ámbito penal el que tiene una mayor repercusión mediática, y quiero hacer referencia a tres aspectos concretos: el terrorismo, el narcotráfico y las causas de corrupción. La investigación y enjuiciamiento de los delitos terroristas marcó el inicio de la Audiencia Nacional. La investigación y enjuiciamiento de la actividad criminal de ETA y también del Grapo. Ambas organizaciones convivieron durante años. En nuestras salas de vistas se han escuchado testimonios desgarradores de los peores atentados que ha sufrido nuestro país, con casi 1 millar de asesinatos por parte de ETA y 100 del Grapo. Estas bandas armadas pretendieron acabar con la democracia en España, lo que fue impedido por el conjunto de la sociedad española, que no solo quiso hacer frente al terror, sino que quiso hacerlo desde el absoluto respeto a los valores constitucionales y democráticos, sin atajos descabellados. Con el paso del tiempo, los jueces de la Audiencia Nacional nos hemos tenido que adaptar a un nuevo modelo de terrorismo internacional, el yihadista, con diferente forma de actuar y que ha requerido una especialización. En nuestros corazones vive el recuerdo de los 192 fallecidos y casi 2.000 heridos en los atentados perpetrados el 11 de marzo de 2004 en Madrid en 4 trenes de cercanías. Horas terribles, viviéndose momentos dramáticos en la improvisada morgue de IFEMA, donde los teléfonos que todavía portaban los cadáveres rompían de forma desgarradora el silencio del lugar. Estos atentados siguieron los de Barcelona, 16 personas asesinadas y más de 100 heridas.
Sus 3 autores fueron juzgados y condenados por la Audiencia Nacional. Al-Qaeda, el Estado Islámico y sus múltiples filiales han construido narrativas que capitalizan frustraciones, agravios reales o percibidos y dinámicas de exclusión. La difusión global de estas narrativas a través de Internet y redes sociales ha multiplicado su influencia y ha posibilitado que individuos radicalizados actúen sin conexión orgánica con células formales, lo que incrementa y hace muy difícil su investigación por la imprevisibilidad de los ataques. La respuesta penal a este tipo de delictivo se caracteriza por adelantar las barreras punitivas, lo cual ha de hacerse conforme a los mismos valores y principios que han caracterizado siempre nuestra actuación, esto es, dentro de los límites del Estado de Derecho. Rechazo radicalmente por incierta la contraposición que a menudo quiere hacerse entre legalidad y seguridad. España es un país con un nivel muy alto de seguridad y ello se consigue sin detrimento alguno de los derechos de las personas que son investigadas y juzgadas. También el narcotráfico ha estado en el principio de la creación de la Audiencia Nacional. No me puedo extender en un tema sumamente preocupante que nos ocuparía la mañana. El fenómeno es de tal magnitud que hay una seria preocupación en el seno de la Unión Europea por la desestabilización institucional que el narcotráfico pueda originar en los Estados. La posibilidad de que pueda llegar a haber narcoestados en Europa, como ocurre en otros lugares del mundo, es una amenaza que no debemos ignorar. Y no es una reflexión solo del ámbito judicial. El informe anual de la Seguridad Nacional, aprobado por el Consejo en su reunión de 21 de abril de 2006, expone la gravedad del problema sin ambajes. Señala el informe, en primer lugar, que el narcotráfico es una amenaza estructural, no es solo una actividad delictiva, es ya una amenaza para la seguridad nacional. Y obviamente tengo que referirme, por último, a las causas por corrupción. Además de múltiples consideraciones que cabe hacer, el aspecto más grave que quiero resaltar es que la corrupción carcome el sistema institucional y con ello la democracia misma. Por eso no cabe minimizar su importancia o banalizarla y, por supuesto, no cabe hostigar a quienes la investigan o juzgan. En la Audiencia Nacional, al igual que en la totalidad de órganos judiciales en España, no se hace política. Por más que la investigación y enjuiciamiento que afectan a partidos políticos o a sus dirigentes pueda llevar a confusión, contribuye a ello que no se sepa discernir entre responsabilidad penal y responsabilidad política. La corrupción no es únicamente una infracción penal, es un fenómeno que pone en cuestión el principio de sometimiento de los poderes públicos al derecho. La corrupción altera las reglas de distribución del poder y de acceso a los bienes públicos. Cuando las decisiones dejan de adoptarse en función del interés general y pasan a responder a intereses privados o clientelares, se resiente la igualdad de los ciudadanos ante las instituciones. Dicho de otro modo, la corrupción no perjudica solamente a la hacienda pública o a la legalidad administrativa. Afecta al pacto constitucional, porque introduce privilegios incompatibles con el principio de igualdad. La lucha contra la corrupción es una forma de tutela de los derechos humanos. Al hablar de los peligros que acechan a estos, pensamos con razón en derechos tales como la libertad de expresión, la prohibición de torturas o garantías procesales. Pero existen también otros derechos cuya efectividad depende de la calidad institucional del Estado. Cuando se captura a través de la corrupción recursos públicos, se distorsiona la contratación administrativa o se protege ilegalmente a determinadas élites, los perjudicados finales suelen ser las personas más vulnerables. Por consiguiente, la actuación del juez contra la corrupción no protege únicamente la legalidad penal, protege un presupuesto esencial para la realización de los derechos fundamentales. Esto es, que las instituciones funcionen de acuerdo a criterios de imparcialidad, igualdad y sometimiento al derecho. Por más que sea habitual referirse a estos procesos como causas políticas, con su consiguiente y sedicente afirmación de politización de la justicia, nada más lejos de la realidad.
tratándose en puridad de la perversión de la política partitocrática. El juez ni sustituye a la política, ni mucho menos se convierte en un árbitro de las disputas partidistas. Simplemente impide que el poder se sustraiga al control jurídico. El Estado de Derecho supone, entre otros muchos aspectos, que los poderes públicos, los poderes políticos, no tienen una libertad absoluta de actuación, sino que están sometidos y limitados por los principios esenciales del ordenamiento jurídico que se plasman en los textos constitucionales. Por ello, la función jurisdiccional, al preservar estos límites, adquiere una dimensión constitucional especialmente intensa, simbólica y material. Simbólica porque el juez independiente actúa como garante de que ningún poder pueda situarse por encima del derecho. Y también material para lograr que los derechos de los ciudadanos no queden subordinados a intereses particulares o privilegiados. Reitero, en la Audiencia Nacional, como en la totalidad de órganos de justicia en España, no se hace política. No tomamos decisiones atendiendo a intereses partidistas. Somos ajenos a cualquier tipo de presión política, económica o social. En España, en democracia, no se ha investigado o juzgado a nadie por su ideología. Niego categóricamente la existencia del lawfare. En España se han seguido y se siguen causas que afectan a partidos políticos o a miembros de ellos, pero no por cuestiones ideológicas, sino por hechos susceptibles de ser considerados como delitos. Voy acabando, pero no quiero hacerlo sin referirles a un debate que estamos promoviendo desde la Audiencia Nacional y que esperemos que tenga buena acogida en quienes tienen la facultad de aprobar estas reformas. Queremos convertir a la Audiencia Nacional en el órgano judicial de referencia en España contra el crimen organizado, porque esto es uno de los ejes fundamentales de la política en la Unión Europea. Delitos como el terrorismo, las amenazas híbridas, la trata de personas, la delincuencia económica, la cibercriminalidad y, sobre todo, el narcotráfico, son manifestaciones de una realidad cuyo tratamiento procesal y material requiere mejoras. Hoy aquí, en esta maravillosa tierra, en Canarias, no puedo dejar de referirme a las redes de inmigración clandestina, que afecta de forma gravísima a la vida y a la dignidad de miles de personas. Es preciso desarticular los aparatos de captación que se desarrollan en el extranjero y que poseen ramificaciones en nuestro país y proteger la dignidad de quienes se ven envueltos en este horror. No puedo dejar de hacerme eco de las palabras recientemente pronunciadas por el Papa León XIV, cuando dijo que la dignidad humana no pierde valor al cruzar una frontera. Nos enfrentamos a fenómenos delictivos que ponen en cuestión nuestra supervivencia como Estados democráticos y para ello, en unión con el conjunto de órganos judiciales territoriales, como digo, queremos realizar ese papel porque será así más fácil llevarlo a cabo. Creo en el Estado de Derecho como única forma política que garantiza la plenitud de los derechos humanos y de la democracia. Esta no puede existir sin aquel, y creo también en la necesidad de un poder judicial independiente y responsable como pilar esencial de nuestros derechos y libertades. Afirmo la existencia de múltiples controles para la corrección de los errores. Por supuesto que los jueces podemos equivocarnos y nos equivocamos, pero disponemos de una estructura procesal y orgánica garantista, el derecho a los recursos, a la doble instancia, control constitucional e incluso, cuando procede, a la jurisdicción europea. Y el pueblo tiene una participación en la justicia a través de la acción popular y el jurado, y el derecho de defensa, que se encarna en la labor de los abogados. En definitiva, un entramado que permite decir que los derechos humanos en nuestro país no son una mera declaración retórica, carente de efectividad, sino que son una realidad, perfectible, sin duda, como toda obra humana, pero realidad, al fin y al cabo, de la que podemos sentirnos razonablemente satisfechos. Y un último apunte. La justicia no es cosa solo de los jueces. A todos nos concierne y a todos debe preocuparnos que no se socave su legitimidad promoviendo la desconfianza de los ciudadanos en ellos.
Ha sido un honor el poder dirigirles la palabra esta mañana. Muchísimas gracias.